Reporte Washington. ¿Qué cosa, Dolia? Buenos días y bienvenida, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Buenos días, Carmen. De hecho, sí, fue muy sorpresivo el anuncio ayer por la tarde de que el Washington Post había sido vendido al presidente, al dueño de Amazon, esta muy famosa y exitosa venta en línea por Internet, el empresario Jeff Bezos, un multimillonario. La lista de Forbes lo ubica con $25 mil millones. Entonces, fue una decisión muy secreta por parte de la dinastía Graham, que es por 80 años, 4 generaciones distintas de la familia Graham fueron dueños y editores del Washington Post. Entonces, sí fue una gran sorpresa. No se había filtrado una palabra de esto, a pesar de que hace como 2 meses se contrató a una firma especializada para buscar compradores al Washington Post, y este comprador terminó siendo Jeff Bezos. Hubo otros interesados, pero la familia del Washington Post se decidieron por Jeff Bezos. Una persona, obviamente un gran emprendedor, un gran éxito, un empresario muy exitoso, que ahora tiene en sus manos o en sus espaldas la gran responsabilidad de sacar adelante al Washington Post. El Washington Post, a partir sobre todo de 2008, había atravesado por una grave situación financiera. Bajaron muchísimo su publicidad, sus ingresos por su publicidad, bajó también su circulación de las ediciones de todos los días y de la dominical, y estaban en graves problemas. De hecho, hace unos meses se anunció que iban a vender el icónico edificio que tienen en la calle 15 aquí de Washington, un edificio pues en donde ha estado el Washington Post durante décadas, porque iban a buscar algo más económico en un vecindario que no fuera tan céntrico, a unas cuantas cuadras de la Casa Blanca. Y bueno, ha habido una serie de sucesos que han ocurrido en los últimos años. La venta del Newsweek, por ejemplo, que también pertenecía al Washington Post, que simplemente eran expresiones muy claras de que estaba atravesando por muchísimos serios problemas económicos, financieros. Se hicieron varios recortes de personal, se tuvieron que deshacer de gente muy valiosa, que les pidieron que se jubilaran temprano con una buena recompensa. Y incluso yo debo decir que la calidad del periódico ha empezado a disminuir. Siguen teniendo grandes plumas, grandes analistas, sigue siendo un periódico de referencia, pero ya no es lo que era cuando estuvo en su época dorada, vamos a decir, cuando llevaron sus revelaciones sobre el escándalo de Watergate, condujeron a la renuncia de Richard Nixon. Como quiera que sea, es un periódico icónico. Esperamos, Carmen, que con este nueva propiedad, o sea, con un nuevo dueño, que obviamente va a haber cambios sustanciales. Por el momento, en un momento de transición, se queda el mismo liderazgo, incluso se queda la heredera, que es la publisher, la que está publicando el diario, y también es la presidenta. Ella se queda como en el mismo lugar, en el mismo puesto, hasta nuevo aviso. Obviamente va a tener que haber un periodo de transición importante. No sabemos cuáles son los cambios que se van a instituir, pero sí esperemos que el nuevo empresario, el nuevo dueño, le dé fuerza al periódico, y el periódico vuelva a tener un auge, ¿no? O a volver a levantar. En una carta a los trabajadores, el señor Jeff Bezos, el empresario, dijo que iba a mantener intactos los valores del diario y su planta de trabajo actual, pero también anunció que va a emprender los cambios necesarios para adaptarse a la era digital, que eso fue en realidad el gran tema. El gran tema, sí. Y además cambió dirección en el 2008. El 2008 fue una
crisis muy profunda económica, una crisis económica muy profunda de la cual la economía de Estados Unidos todavía no logra salir del todo, y se cortó la publicidad. Las empresas están prefiriendo tener publicidad por Internet, y entonces los medios impresos, incluso tú te debes de acordar, a finales de la década pasada se dijo mucho que iban a desaparecer, que simplemente no iban a existir. Y bueno, no han desaparecido, pero sí han tenido que reinventarse. Y creo que el New York Times hizo muy buena labor en ese sentido, pero el Washington Post se postergó en eso, bueno, ese es el resultado. Sí sacudió verdaderamente los medios, el mundo de los medios de comunicación, y también el mundo económico y político, sí. Y político, sí, porque sí fue como pues el fin de una era, 80 años de la familia Graham, la muy icónica señora Katharine Graham, que que era toda una personalidad aquí en Washington. Los políticos se le rendían, ¿no? Porque tenía una gran fuerza el periódico, después de que logró con un periodismo de primera clase, ¿no? Un periodismo de investigación que hemos visto pocas veces, cuando menos en los 70 no se habían visto, con el periodista, uno de los grandes periodistas, Bob Woodward, que fue el que condujo junto con su compañero toda la investigación sobre la corrupción del Partido Republicano, el llamado Watergate. El Watergate, que es el gran caso histórico del Washington Post. Sí, es el caso más histórico del Washington Post, y eso lo colocó en el mapa político. Desde luego. ¿Y su historia? Y bueno, sí hay mucha nostalgia, ¿no? De que termina esta época dorada del Washington Post, y lo único que se le puede cambia de dueño, cambia de dueño. Yo creo que el que compra el Washington Post difícilmente se imaginará, y sería un absurdo cambiar lo esencial de Washington Post, porque para eso lo está comprando. Lo que aquí llama la atención, Dolia, por supuesto, es nuevamente esta señal de hacia dónde se conduce la lógica de los medios, de los poderosísimos medios de comunicación, y cómo apunta, bueno, pues a la era digital, que ya está aquí, desde luego, y que las apuestas principales están dirigiendo hacia la era digital. Y aquí, para no darle muchas vueltas también, Dolly Esteves, más allá de la plataforma en la cual se exponen los temas y se hace periodismo, bueno, el nombre del juego también es contenido, o el nombre del juego es contenido principalmente, y el hecho de que se adquiera un periódico tan poderoso, tan influyente, tan emblemático. Desde luego el Watergate es la gran historia para los Estados Unidos, como referencia de lo que puede suceder con una actividad periodística. Bueno, el punto aquí es que la plataforma puede transferirse más hacia lo digital, pero la tarea esencial sigue siendo el valor principal, en todo caso, más allá o además de la plataforma donde se exponga la tarea periodística. Sí, es lo que es un medio, ¿no? La venta de información, de análisis, de periodismo de calidad, y eso había estado perdiendo mucho, había perdido terreno a otros medios como el New York Times, el Washington Post, precisamente por falta de recursos. Se tuvieron que recortar muchos de los corresponsales en el extranjero, sí, porque obviamente un corresponsal en el extranjero, en un país en guerra, como es el caso de Afganistán, pues es muy caro mantenerlos, y un alto riesgo, y sí se fue recortando la planta de corresponsales extranjeros, y para un país como Estados Unidos eso pues es inadmisible, ¿no? Sobre todo cuando tienes cientos de tropas en el extranjero. Y sí se empezó a ver este deterioro del Washington Post, y esperamos, bueno, todavía sigue siendo un debate que no tiene respuesta, Carmen, de si van a desaparecer los medios impresos o no. Y es un debate que nadie puede definir. Hay mucha gente que prefiere todavía el leer en la mañana con su café el periódico impreso, y esas generaciones son las que siguen suscribiéndose año con año
al Washington Post, al New York Times, al Boston Globe, que también acaba de ser que acaban de venderlo también. Acaban de venderlo a una pérdida terrible. En 1993 el New York Times lo compró a 1.1 mil millones de dólares. Una locura. Y lo vendieron a 70 millones de dólares. Es ridículo. El 10% de lo que pagó de New York Times. Exactamente. Qué locura. Bueno, la peor inversión de su vida, desde luego. Desde luego, sí. Y estaba ahí también, obviamente, Carlos Slim metido, ¿no? Sí, el Washington Post fue comprado por la familia Mayer, que es el primero de la dinastía Graham, por $825,000 en 1933, y ayer se vende por $250 millones. Ahora, aquí los especialistas dicen que si se hubiera vendido el Washington Post hace 10 años, se hubiera vendido a $1,000 millones. Así de grueso está el desgaste o la depreciación de los medios impresos por una razón por varias razones, pero la más fundamental es la competencia de los medios digitales. Las juventudes, las nuevas generaciones prefieren leer noticias en el Internet. Entonces, sí es un gran reto para este empresario Jeff Bezos. Él dijo que no hay un mapa, dijo ayer, y trazar un camino por delante no será fácil. Necesitaremos inventar, lo que significa que tendremos que experimentar. Y bueno, y él sabe experimentar. Esperemos que con sus habilidades empresariales y habilidades periodísticas de los editores actuales, que por cierto hay un nuevo editor que era el editor del Boston Globe, que tomó las riendas del Washington Post en noviembre, diciembre pasado, y que parece ser que es bastante bueno, porque desde que salió Bradley, el que fue Benjamin Bradley, el que fue el editor ejecutivo durante la época de Watergate, no ha habido alguien que le llene los zapatos pues de su estatura, y dicen que este nuevo editor parece ser que sí está, pues su nombre es Martin Baron, que sí está haciendo cosas interesantes, pero desde que es un desafío, es un gran desafío. Yo le deseo lo mejor. Yo leo todos los días en la mañana el Washington Post. A veces me frustra algunas de las cosas que sacan y también o que no sacan. Es un periódico complementario. Ya no puedes nada más leer el Washington Post y sentirte informada de todo lo que quieres, ¿no? Tienes que leer varios periódicos, como en México también, obviamente. Pero antes el Washington Post era, pues, con eso tenías, ¿no? Pero, por ejemplo, les falla bastante la cobertura internacional. El New York Times tiene mejor cobertura internacional. Son muy buenos con el análisis político, tienen muy buenas fuentes, obviamente, en el gobierno y en Washington, hay analistas extraordinarios que son obligados, lectura obligada. Y bueno, esa es la gran noticia del día, el principal encabezado de los diarios impresos y de los portales informativos, Carmen. Pues ahí está esta noticia que sacude, desde luego, como decíamos, en muchos sentidos, el anuncio de la venta de The Washington Post. Y te escucho, Dolia, también, y me pasa por la cabeza el gran contraste que en este momento podríamos tener asociando dos asuntos noticiosos que están aquí entre nosotros, que es el caso de Edward Snowden, por un lado, y del soldado Bradley Manning, que tienen esta situación compleja por sus decisiones de informar y de revelar cosas de alto impacto. En el caso de Bradley Manning, el soldado que entregó miles de informaciones a WikiLeaks, y que eso ha desatado desde luego la revolución que significa WikiLeaks, y todo lo que sabemos, bueno, pues acaba de ser está en este proceso, digamos, judicial, en donde, si bien ya no lo sentenciaron por ayudar al enemigo, sí por esta figura de filtración de información, digámoslo así, de entregar información
que finalmente ha tenido estos impactos tan importantes. Y quién lo dijera, Dolia, en el caso de The Washington Post, su gran historia, no la única desde luego, pero la emblemática, la icónica, lo que desde luego viene a la mente de inmediato, pues tuvo que ver con una gran filtración, la famosa Garganta Profunda, la famosa historia donde los periodistas de The Washington Post, Carl Bernstein y Bob Woodward, pues llevaron a cabo estas tareas periodísticas que apuntaban hacia la Casa Blanca, hacia Richard Nixon, en algo que al principio nadie les seguía la pista, más que ellos, los dejaron solos un tramo de la investigación y luego ya no había manera de parar aquello y terminó con la caída de un presidente de los Estados Unidos. Esa información que en un primer momento fue proporcionada por la famosa Garganta Profunda, cuya identidad se conoció muchas décadas después. Bueno, nos habla de la relevancia que tiene precisamente, hablando de The Washington Post, este tema de la entrega de información y los efectos que causa. Y en el contraste, pues hoy tenemos a los grandes, pero grandes filtradores modernos que serían Manning, Assange y el propio Snowden, hablando de el significado que tiene obtener o recibir y procesar periodísticamente asuntos de muy alto impacto. Esto me viene a la cabeza asociando nuestro presente con lo que sin duda ha sido un gran pasado y también presente de este periódico que se vende, The Washington Post, en una operación por $250 millones. Ya el propio The Washington Post, si usted ve en nuestra pantalla Canal 52MX en su página online, pues tiene el anuncio del que nos hablas, Dolia, esta venta que se completará, se sabe, en los próximos 2 meses, porque bueno, pues es una operación compleja que tiene que tener diferentes capítulos, pero por lo pronto se anuncia esta decisión de venderle al fundador de Amazon, Jeff Bezos, esta muy importante publicación estadounidense de Washington Post. Así que, Dolia, pues estemos en comunicación para ver cómo se dan las cosas, pero te agradezco tu información y tu análisis del significado y alcance que tiene este anuncio que, como decíamos, pues nos sacude, nos sorprende, impacta mucho esto de que se vende de Washington Post. Así que, Dolia, estemos al habla como siempre. Gracias y un abrazo. Buenos días. Igualmente, buenos días, Carmen. Buenos días, Dolia Esteves, desde la capital de los Estados Unidos.